Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, llegamos a un tutorial más del alimento diario, aún en la serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Estamos en el libro número 5 de esta serie, y el título de este libro es La función de la iglesia en la tierra. Semana 3 que vamos a ver es exactamente el mismo título, La función de la iglesia en la tierra. Y el texto bíblico, yo voy a leer por lo menos un versículo de la referencia, que es Mateos capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, para hablar sobre la función de la iglesia en la tierra, este texto es básico. Y después nosotros también tenemos la cuestión de la luz. Pero hoy nosotros vamos a cuidar, esta semana nosotros vamos a hablar sobre la sal de la tierra y la próxima semana vamos a leer sobre la cuestión de la luz del mundo. Y también otras riquezas. Antes de entrar en el tema de esta semana, el autor, que es nuestro querido hermano Pedro Don, aún en el día lunes, nos ayudó a ver que nuestro origen es el cielo. Entonces la naturaleza, el origen y la naturaleza de la iglesia es celestial. Entonces nosotros somos de lo alto, no somos de aquí de la tierra. Nosotros vivimos en la tierra, pero nosotros no somos de aquí. Y Efesios capítulo 2, versículo 6, esto nos ayuda a ver exactamente dónde nosotros estamos hoy, cuál es el lugar, el plano que nosotros debemos vivir. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Nosotros que creemos en el Señor y fuimos regenerados, y Él nos llevó para las regiones celestiales, los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde es nuestro lugar. Entonces, una vez más, nuestro hermano nos recordó que nosotros somos la manada pequeña, mencionado en Lucas capítulo 12. Esta manada pequeña, a Dios le agradó darle el reino, y también somos los trabajadores de la 11ª hora, de la última hora, mencionados en Mateos capítulo 20, y también la iglesia en Filadelfia, porque es una iglesia que ella está totalmente, su condición es de acuerdo con la voluntad del Señor, ella preserva el nombre y la palabra del Señor y tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aparte de esto, vimos que nosotros somos aquella mujer virtuosa en formación, mencionado en Proverbios capítulo 31. Es muy rico este asunto de la mujer virtuosa. Aquí el autor dice así: Dios espera que alcancemos la condición de la mujer virtuosa, de Proverbio 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Versículos. Estoy leyendo el versículo 10 hasta el 13 en la versión King James actualizada. Su valor es mayor que las finas joyas. Su marido tiene plena confianza en ella y la miseria no llegará nunca a su casa. Esta esposa ejemplar hace a su marido siempre el bien y no el mal. Escoge el lino y la lana y con alegría trabaja con sus propias manos. Es muy bueno Dios encontrar en la tierra un grupo de personas, su iglesia, personas, su confianza, personas que cuidan sus cosas, sus negocios con placer, con alegría, con fidelidad, que Él realmente confía. Nosotros queremos ser esta mujer virtuosa. Aquí dice el versículo 11: su marido tiene plena confianza en ella. Cuando Él nos encarga una tarea, ahora vamos a hablar nosotros de la iglesia. Cuando el Señor nos encarga una tarea, seamos como esta mujer y no huyamos, sino que buscamos
los medios de realizarla inmediatamente. De esta manera, Dios podrá confiar en nosotros y la miseria jamás llegará a su casa. Es muy importante el Señor tener un grupo de personas con el cual Él pueda contar en esta tierra. Yo quiero ser parte de este grupo, espero que usted también. Esta iglesia deseada por Dios, que es la manada pequeña, los trabajadores de la 11ª hora, entonces está concluyendo ya esta era, la iglesia en Filadelfia, la realidad de la iglesia en Filadelfia y esta mujer virtuosa en construcción. En el día martes nosotros tenemos aún el versículo 18 hablando sobre la mujer virtuosa que administra con sabiduría sus negocios que producen ganancia. Su lámpara no se apaga de noche. O sea, realiza un trabajo incansable para su marido. Entonces ella administra con mucho cariño todas las cosas de su casa. Que el Señor pueda tener en nosotros también esta persona con esta misma postura. En el día miércoles me gustaría que usted pueda leer con calma el día martes. En el día miércoles ahí entramos en la cuestión de la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Mateo 5:13, la parte A. Nosotros leemos todo el versículo. La parte A dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Es el complemento de este versículo. La cuestión de ser la sal de la tierra es un tema muy precioso que el autor va a darnos con mucho cariño a lo largo de esta semana, porque la sal, ella hace la diferencia. Ella hace la diferencia. Cuando usted coloca la sal en la comida, da aquel sabor maravilloso en la comida. Entonces, aquí el autor dice, ¿usted sabe lo que significa ser la sal de la tierra? Es hacer la diferencia donde usted esté. Recuerde, nosotros somos la iglesia, el pueblo del reino de los cielos, somos la sal de toda la tierra. Nuestro alcance no se limita al local de reuniones. Es muy común que nosotros tengamos una vida cristiana solamente en los momentos en que estamos junto con los hermanos. En las reuniones de la iglesia, allí nosotros tenemos una vida celestial. Pero aquí el alcance de nuestra función es mucho mayor. Porque es en toda la tierra, la sal de toda la tierra, nuestra esfera de acción debe ser toda la tierra. Por este motivo es que tenemos que hacer la diferencia. Así como la sal tiene la función primordial de dar sabor, tenemos la función de hacer la diferencia en el ambiente en que estemos. Donde quiere que yo y usted estemos, debemos hacer la diferencia. En un sentido figurado, alguien sin sal es alguien monótono, sin atractivos, que no hace la diferencia. Oh, Señor Jesús. Delante de esto, ¿cuál ha sido su postura en su trabajo, en su escuela, en su casa? Usted ha hecho la diferencia. Ha dado sabor a la vida de las personas. Entonces nosotros somos la sal de la tierra, necesitamos llevar sabor a la vida de las personas, desde nuestra casa, nuestros vecinos, en el ambiente de nuestro trabajo, con aquellos que trabajamos, el ambiente de estudio, con aquellos que estudian. Debemos hacer la diferencia en estos ambientes. Nuestro lugar de acción es toda la tierra. Es muy importante que nosotros veamos con claridad esto. Y una manera de dar sabor para la vida de las personas es socorriéndolos a ella día a día, ofreciéndole para orar por ellas, con ellas y por ellas. ¿Puedo orar por usted? Esta frase es fantástica. Max
mágica, ha cambiado la vida de muchas personas y nuestras vidas. Cuando nosotros ofrecemos orar por las personas, Dios también continúa haciendo su obra en nuestra vida. Entonces nosotros estamos creciendo, madurando, estamos siendo edificados, estamos siendo el placer del Señor. Entonces nosotros necesitamos llevar sabor a la vida de las personas. ¿Cuál es la otra función de la tierra? Es conservar. En el día jueves nosotros vemos la condición de las personas en el tiempo del fin. Y allí nosotros vamos a ver con calma la situación de las personas en los días de Noé y en los días de Lot. Entonces las personas allí, vamos a mirar en Lucas capítulo 17, cómo era el vivir de aquellas personas, y no es diferente de nuestros días. Lucas 17, versículo 26, dice así: ¿Cómo fue en los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Estamos llegando ya al final de los tiempos. ¿Y qué sucedía en aquella época, en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nosotros necesitamos socorrer a las personas que viven en esta generación. En aquella época las personas no dieron atención a la palabra de Noé, la predicación de Noé, y terminaron siendo afectadas por el diluvio. Fue el diluvio que nos destruyó a todo. Lo mismo sucedió en los días de Noé, de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Aquí hay unas palabras diferentes de aquellas que las personas en los días de Noé. Pero el principio es el mismo. Las personas están viviendo para sí mismas, cuidando de sí mismas, mirando su propia necesidad, no dándole atención a Dios. Y lo que sucedió, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, necesitamos dar atención a la palabra de Dios, no solamente cuidar de nosotros mismos, sino también aprender a cuidar de las personas, socorrer a las personas. Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Aquí hay una frase que parece que surgió de la nada. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué sucedió con la mujer de Lot? Ahí, si usted ve la historia, nosotros vemos que ella, no contenta con aquella situación de salir de aquella ciudad, de su confort, de sus cosas, dejó todo atrás. Ella no soportó aquello. Y entonces, cuando ella miró hacia atrás, ella se transformó en una estatua de sal. Por eso el ángel ya había alertado a la familia en este sentido. Pero la mujer de Lot no observó esta orientación y se tornó una estatua de sal. Nosotros tenemos que tomar esta experiencia de la mujer de Lot y recibir ayuda a partir de esta historia. Si ella, la mujer de Lot, ejerciese su función de sal allí en Sodoma, en aquella situación de tinieblas que las personas estaban viviendo, si ella aplicase sal en su vida para eliminar toda corrupción, toda muerte, toda tiniebla que había, y también ejerciese esta función para socorrer a las personas, tal vez muchas personas hubiesen sido salvas. Y ella misma, infelizmente, no aprovechó la situación, y en vez de ser la sal buena para ella, ella se tornó una estatua de sal. Entonces, que el Señor nos dé un corazón de prestar atención
para las cosas del Señor, dar atención, una atención mayor a las cosas de arriba, salir de la tierra, no estar pegado aquí en la tierra. Y en 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, hay una porción interesante que habla de Noé. La postura de Noé en esa situación. Y no perdonó al mundo antiguo. 2 Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces aquí, en aquella situación de los días de Noé, miramos a las personas que no prestaron atención. Nosotros tenemos que ver también la vida de Noé, que buscó vivir en la presencia del Señor y buscando las cosas de arriba. Aún sobre la sal, nosotros tenemos en la confección, en la producción del incienso sagrado, en Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35, nosotros tenemos allí la producción del incienso, y uno de los ingredientes para hacer el incienso, vamos a mirar, es la sal. Es muy interesante esto. Éxodo 30, versículos 34 y 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, gálgano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es muy preciosa esta porción, porque el Señor quiere producir algo que sea puro, que sea santo. Entonces, esta sal elimina las impurezas, los gérmenes de corrupción. Por eso que nosotros necesitamos ser personas, ejercer nuestra función en la tierra. Por eso ella es tan necesaria en la iglesia, por ser la realidad del reino de los cielos. Ella necesita la sal pura para mantenerse pura, honesta, sincera, sin intereses oscuras, manipulaciones humanas o disputas políticas. En la iglesia no hay ambiente para este tipo de conducta. Nosotros necesitamos ser puros, ser genuinos, ser honestos, sinceros. También nuestro vivir cotidiano debe ser salado con este tipo de sal para servir al Señor en la iglesia con amor que procede de un corazón puro. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, ya leímos este texto otras veces, pero él habla de un amor que procede de un corazón puro y una conciencia limpia y una fe sin fingimiento o sin hipocresía. Vale la pena que nosotros tengamos este vivir delante del Señor. Aleluya por este incienso sagrado que exhalaba un perfume allí en el lugar santísimo. Y dentro de uno de los ingredientes de este incienso era la sal, para poder atacar a las cosas negativas también. Y en el día sábado aquí, esto nosotros vimos, era el día viernes, buscar las cosas de arriba. El sábado dice que Cristo es nuestra paz y alegría. En el sábado y el domingo es una ayuda que el autor, nuestro querido hermano Pedro Don, nos da a nosotros. Primero, para que nosotros disfrutemos de la verdadera alegría que es Cristo. Vivir en la iglesia con una realidad del reino de los cielos, porque la iglesia, como la realidad del reino de los cielos, es un ambiente de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, de acuerdo con Romanos 14, 17. Entonces, si yo tengo una vida bajo el gobierno de Dios en la iglesia, yo no voy a necesitar, como las personas del mundo, necesitan cosas artificiales para buscar alegría, para buscar felicidad. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Yo necesito tener la verdadera alegría, y esta la encuentro en la iglesia y también en Cristo,
Cristo, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo: os he dicho estas cosas para que mi gozo sea cumplido y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Nosotros no vamos a ser como las personas del mundo que buscan cosas que aparentemente traen alegría. Nosotros vemos a las personas que buscan en su día a día. Ellas buscan alegría en comida, en la bebida, en las relaciones profesionales, en las músicas, en los entretenimientos. Entonces, esto es lo que da una aparente sensación de alegría a las personas, pero esta alegría es muy pasajera, ella es temporal, ella no tiene consistencia. La verdadera alegría procede de Cristo. Nosotros estamos en su presencia, viviendo su presencia y en la realidad de la vida de la iglesia, que es la realidad del reino, del gobierno de Dios, donde el gobierno de Dios está, donde la voluntad de Dios es hecha. Nosotros no necesitamos de otras cosas. Que el Señor nos dé este sentimiento de vivir cada vez más delante de Él en la realidad del reino de la iglesia bajo su gobierno. Y el día domingo, aparte de nosotros vivir en la tierra de una manera adecuada, teniendo la verdadera felicidad, la verdadera alegría, nosotros necesitamos socorrer a las personas. Para esto necesito dejarme a mí mismo, negarme a mí mismo. Por eso el día domingo comienza con un versículo de aquel texto para leer con oración. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La postura que el Señor Jesús tomó para poder socorrer cuando Él estuvo aquí en la tierra fue una postura de sufrimiento intenso, sin murmuración, sin quejas, pero aún así glorificando el nombre del Padre. Pasó por todos los sufrimientos y Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él fue a la muerte, Él no quedó en la muerte, sino que Él resucitó. Entonces, lo que el Señor quiere darnos, una vida hoy, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor, que nosotros vamos a experimentar no solo la muerte, eliminar nuestra naturaleza caída, terrenal, maligna y corrupta, sino que nosotros vamos a experimentar una vida de resurrección y nosotros vamos a usar esta vida para socorrer a las personas. Entonces, ¿por qué yo debo cuidar a las personas? Yo debo cuidar a las personas porque así como que el Señor me cuidó a mí, me socorrió, debo socorrer a los otros para que ellas tengan la misma oportunidad, la misma chance que yo tuve y estoy teniendo. Para esto necesito dejar mis cosas todo el tiempo, viviendo en restricción, negándonos a nosotros mismos, no preservar nuestra vida del alma, un vivir de seguir al Señor, una vida crucificada, sazonada con sal. Entonces aquí nosotros vemos que esta vida el Señor vivió fue para engendrar la iglesia. Entonces hoy nosotros necesitamos engendrar muchos hijos de Dios. Este pasaje, esta porción del domingo es muy rico. Y aquí habla de dos ofrendas principales que eran ofrecidas en el Antiguo Testamento, está en el libro de Levítico. Una es la ofrenda de holocausto, que representa la ofrenda, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros para rescatarnos. Él se consagró, se dio por nosotros. Y la ofrenda de manjares, que era una ofrenda que era producida por medio de un molino de la harina hasta tornarse muy fino, la flor de harina. Todo este proceso que el Señor pasó, nosotros vemos esta ofrenda de manjares, su sufrimiento durante su tiempo de humanidad. Y allí en la ofrenda de manjares nosotros también vemos que tiene sal. Aquella ofrenda tenía sal. Muy importante esta observación, porque la sal es este elemento que viene a dar sabor. Entonces nosotros durante nuestra vida necesitamos llevar esta realidad a las personas por medio de aquella frase maravillosa: puedo orar por usted. No solo esto, sino también buscar introducir a las personas en la vida normal de la iglesia. Llevar esta palabra que el Señor tan rica que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de los libros que tenemos, palabras riquísimas,
el Instituto Vida para Todos, hay varias cosas que tenemos acceso a las palabras. Usted puede cuidar a las personas hasta en otra parte del mundo, no solo aquí en el Brasil, usando esta palabra maravillosa. Solo que para esto necesitamos percibir que si yo no me dejo mis cosas, Dios no puede usarme. Entonces el Señor Jesús, cuando Él vino, Él era un grano de trigo que murió. Por eso Él se multiplicó. Él no quedó solo. Y el Señor quiere hacer con que nosotros también seamos estas personas. Y el Señor quiere darnos una palabra agradable. En verdad nos está dando una palabra agradable temperada con sal para que suplamos a las personas. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y para finalizar, Isaías capítulo 58 es un libro que nuestro hermano Pedro ha usado para ayudarnos mucho. Ha recibido mucha luz en la palabra, muchas porciones en esta palabra para ayudarnos, para socorrernos. Aquí nosotros vemos sobre nuestra entrega en favor de las personas. Nosotros leemos capítulo 58 de Isaías, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad? Hay un ayuno religioso, pero el verdadero ayuno es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, ¿es este el ayuno? Es una pregunta que Dios nos está haciendo para su pueblo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es tan común que nosotros miramos al necesitado y huir, quedar dentro de nuestra propia zona de confort. Entonces, mire lo que sucederá. Si nosotros tenemos la postura, esta conducta adecuada, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Usted quiere esto? ¿Usted quiere esta promesa que Dios dio a su pueblo para nosotros hoy, para la iglesia? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá Él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Qué cosa maravillosa! Queremos continuar leyendo esta porción, pero este es el resultado de una vida que es consagrada, de una persona consagrada al Señor. Nosotros cuidamos del Señor, de sus necesidades, de sus negocios, hacemos su voluntad y Él cuida de nosotros. Todo esto para la conclusión de su plano, para que su gobierno sea establecido aquí en la tierra. Gracias a Dios. Deseamos que usted esté bajo el gobierno de Dios, ejerza su función en la iglesia como la sal de la tierra. Después nuestro hermano va a continuar ayudándonos en esta palabra, que nuestra función no se detiene ahí. Jesús es el Señor.